Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a este lunes. Hola, ¿cómo estás, Ezequiel? El saludo al país federal todo, ¿cómo va eso? Bueno, muy bien. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Muy bien, Buenas muy bien. temperaturas. Sí, linda temperatura, un poquito de viento. Sí, un poquito. El domingo. Pero El días domingo, regalados, tienes razón. ¿no? Vamos a tener Sí, para esta época del año, Sí, días señor. regalados. Exactamente. Muy lindo, muy lindo. Bueno, el que está regalado es nuestro salario mínimo vital y móvil, ¿no? Habitualmente, suele pasar. Está más mínimo que nunca porque el gobierno, ante la falta de acuerdo entre los sectores, que incluye al propio gobierno, decidió de manera unilateral establecer el nuevo valor del salario mínimo vital y móvil, que para el mes de abril está en los 302.600 pesos. ¿Por qué es importante el salario mínimo vital y móvil? Bueno, no solo porque establece el ingreso piso de los argentinos, sino es el patrón de referencia que se toman para todas las transacciones en términos de litigio que se producen en la Argentina. Por ejemplo, cuando los jueces tienen que determinar la dieta o cuando los jueces tienen que determinar los aportes de los padres para con los hijos, de la madre para con los hijos, establecen como patrón de referencia el salario mínimo vital y móvil. Y en la Argentina, el salario mínimo vital y móvil ha perdido peso específico del 2015 de esta parte de manera significativa. Ha retrocedido un 65%. Si lo escuchó bien, 65% perdimos en esa referencia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿quién cobra el salario mínimo vital y móvil? Bueno, es muy posible que la mayoría de los argentinos ganen un poco más que ese salario mínimo vital y móvil, pero insisto, es un valor de referencia indispensable en el mercado y además porque también establece las relaciones respecto de índice de pobreza, de indigencia, índice de precariedad laboral. Bueno, es un número sensible para ordenar la economía, no de la Argentina, sino de los países. Y cuando ve uno la comparación de la Argentina con otros países, la cuestión de lo que cobramos no está en relación tanto al valor específico, sino al valor relativo. ¿Qué comprás con ese valor mínimo vital y móvil? Y ahí sí que la Argentina está con números en rojo. Vamos a ver la comparación, sobre todo con los países de Latinoamérica, que las realidades son bastante parecidas. Miren ustedes, el margen derecho está el salario mínimo establecido en dólares y en el margen izquierdo las canastas básicas de consumo. Y Argentina tiene la peor relación entre salario y canasta, es decir, que la canasta básica de consumo está por encima, duplica al salario mínimo vital y móvil, cosa que no ocurre en toda Latinoamérica. Es decir, que con el salario mínimo vital y móvil no te alcanza a comprar ni media canasta básica, porque sale el doble la canasta básica. Miremos la relación. En dólares, el salario mínimo de la Argentina 259, la canasta básica 557, en dólares. Veamos la relación en otros países. Por ejemplo, Uruguay. El salario mínimo en dólares 565, la canasta básica 646, muy cercano. En Paraguay, 350 el salario mínimo en dólares, mensuales esto, y la canasta básica 342, es decir, claro, que te alcanza para comprar una canasta básica. En Bolivia, 399 y 398, canasta básica y salario mínimo, casi lo mismo. Brasil tiene una diferencia, 268, 379, un tercio, más o menos, pero no lo de Argentina, que es más del doble. Chile, 547 el salario mínimo, la canasta básica 502, supera el salario mínimo a la canasta, o sea que te quedan recursos si cobras ese salario mínimo. Lo que ocurre en Perú, 497, 311, 497 la canasta básica, 311 el salario mínimo. En Ecuador, muy cerquita, Ecuador está dolarizado, 470, 460, salario mínimo y canasta. Lo que sucede en Colombia, no hay datos de Venezuela, porque Venezuela está sin información oficial, está roto el patrón estadístico de Venezuela, con lo cual es muy difícil de conocer cuáles son las comparaciones. Por lo menos estos son datos oficiales que se publican a través de distintos organismos internacionales que
tienen bajo la lupa a las economías de distintas regiones del mundo. Bueno, es muy alarmante en la República Argentina. El gobierno apuesta a pisar los salarios. Es impactante, Guille. Ya sea los activos como el salario mínimo. Nunca se ponen de acuerdo. Este gobierno no ha tenido un solo acuerdo de salario mínimo y vital. Se juntan las partes, claro. Los gremios reclaman un salario mínimo, mientras que las patronales establecen otro. El gobierno tiene que terciar, hay una mesa de consenso, nunca se termina estableciendo un acuerdo, y viene el gobierno y establece por decreto el salario mínimo, insisto, que hoy está en 302.600 pesos. Pero lo más gravoso es la diferencia, es que con ese salario mínimo no llegás ni a media canasta básica. Y eso en la Argentina, por supuesto que implica para muchos carencias, necesidades básicas insatisfechas, y además implica para algunos estar debajo de la línea de la pobreza y debajo de la línea de la indigencia, y no está registrado. Claro, encima. Y encima no está registrado. Ese número no aparece. Bueno, los procesos de deterioro se dan en el tiempo. Del 2015 a esta parte, en 10 años, el salario mínimo vital y móvil retrocedió el 65%. Los procesos de recuperación tardan aún más que el deterioro, ¿no? Y esa es la gran preocupación. Insisto, tal vez no sea nuestro desvelo y preocupación, pero el salario mínimo vital y móvil, en términos de economía, es como el punto cero de las autopistas o de las rutas. Claro. Es desde ahí, el kilómetro cero, desde donde empieza a organizarse toda la economía. Y si vos lo tenés tan pisado, tan planchado, tan desfasado de las necesidades de la mayoría de los argentinos, tenés un problema. Gracias, Guillermo. Hasta mañana, así son las cosas.